Como definición, se dice que la parvovirosis es una enfermedad infectocontagiosa que definitivamente es de tipo viral. Afecta a cánidos, tanto domésticos como de vida silvestre. Entre los cánidos domésticos, el perro, ¿verdad? Y entre los de vida silvestre vamos a tener a los lobos, a los zorros y a los coyotes. También este se caracteriza por provocar una gastroenteritis hemorrágica. Es el signo clínico que más nos conlleva a pensar o a diagnosticar que es parvovirosis, ¿verdad? Este cuadro gastroentérico hemorrágico. Y suele ser en cachorros, mayoritariamente, suele ser mortal. ¿Sí? Ya después hablamos un poco acerca de morbilidad y mortalidad. Y suele ser con mayores porcentajes de mortalidad cuando genera una cardiopatía o cardiomiopatía que es de tipo paroxística. Esa enfermedad se identificó hace poco, bueno, para mí es hace poco, yo nací unos años después. Esta enfermedad se identificó por primera vez en el año de 1978. ¿Sí? Hace poco, como les digo, por lo tanto, está en estudio y se van descubriendo cada vez mutaciones de parte de este virus. La sinonimia, la sinonimia conlleva más que todo al signo clínico de la hemorragia gastroentérica. Vamos a ver que se conoce como diarrea hemorrágica canina, también se conoce como gastroenteritis viral hemorrágica, también se conoce como diarrea con sangre canina y el que no tiene nada que ver con el signo ni con todos los demás es la sinonimia que se conoce como virus diminuto de los caninos. ¿Por qué? Porque el parvovirus, el CBP2, es uno de los virus más pequeños en cánidos. ¿Estamos? También existe la variante CPV1, que es aún más pequeño que el CPV2, ¿verdad? Y el CPV1 se caracteriza por generar enfermedades más que todo respiratorias. Por eso es que se ocupó el 1 y el 2, porque para diferenciar uno del otro. La distribución es mundial, ¿verdad? Enteramente endémica en nuestro país. Lo vamos a encontrar bastante en nuestras clínicas. Son consultas que se pueden presentar 2 a 3 a la semana, ¿verdad? Más que todo en cachorros. En cuanto a la etiología, es del género Parvovirus, perteneciente a la familia Parvoviridae. Este no posee envoltura lipídica, por lo tanto, va a ser resistente a ciertas sustancias de origen lipídico. Son muy resistentes en el medio ambiente, suelen resistir a temperaturas hasta altas, podríamos decir. Pueden sobrevivir 1 hora, hora y media a temperaturas de 56 a 60 grados centígrados. ¿Verdad? Ya 70 grados centígrados no resiste mucho, pero ya 70 grados centígrados es una cantidad excesiva, ¿no? Por lo tanto, es muy capaz de sobrevivir a las temperaturas de nuestro país por días. ¿Estamos? Hasta se ha dicho que él es capaz de a ciertas temperaturas sobrevivir durante 2 años. Perfecto, seguimos hablando desde el punto de vista etiológico del parvovirus canino, ¿sí? Ya decíamos que viene de la familia Parvoviridae, ¿sí? Y de la subfamilia Parvovirinae, perfecto, y finalmente tenemos que del género Parvovirus. Este es un virus que está compuesto por una hebra de ADN, o de DNA en inglés en todo caso. Una de las características que se genera a partir de ser genoma ADN es que generan patologías latentes. ¿Qué significa esto? Que el virus está ahí, ¿sí? El virus va a desaparecer o se va a eliminar hasta cierto grado, pero ciertas cantidades de viriones pueden quedar en el organismo del animal y activar la enfermedad cuando esté en un momento de inmunosupresión o cuando lleguen agentes secundarios a generar una patología. Perfecto, entonces estas infecciones latentes son bien comunes en virus que tienen un genoma ADN. Perfecto, entonces hay que saber que no siempre se elimina rápidamente el virus del organismo.
Perfecto. También hay que mencionar muchas veces el origen del patógeno. Eso es bien importante, porque se cree que el virus proviene del virus de la parvovirosis o, bueno, de la panleucopenia felina, que es generado por un parvovirus. Entonces, se cree que este parvovirus, que afectaba primeramente a felinos, se adaptó a la célula de la especie canina. Perfecto. Esa es una de las teorías. La otra es que se cree que durante se estaba realizando una vacuna contra la panleucopenia felina, se mutó o se creó de manera accidental el parvovirus que ahora afecta a caninos, ¿sí? Al principio, ¿verdad? El virus se identificó como un CPV1, ¿sí? Que generaba básicamente una enfermedad entérica, pero leve, a diferencia del CPV2, ¿sí? Que genera enfermedades gastroentéricas, incluso hemorrágicas, ¿no? Ustedes ya lo debieron haber visto alguna vez. Entonces, ella genera enfermedades hemorrágicas. En cambio, el CPV1 se decía que no, ¿sí? Entonces, ella mutó rápidamente a CPV2. E igualmente, eso fue ya por los años 70. Ya por los años 78, ella llegó a generar variantes incluso más específicas, ¿sí? Y estas variantes se conocen como CPV2A, CPV2B y CPV2C. En algunos países de Latinoamérica, el que más se conoce es el CPV2C, ¿verdad? En países como Argentina, como Uruguay, como Chile. Se conoce muchísimo este último, ¿sí? Y además es bien claro que estas variantes se caracterizan porque, por ejemplo, la CPV2B y CPV2C son o sea, son cepas violentas, pero estas dos son sumamente más violentas. Generan enfermedades gastroentéricas mucho más fulminantes o generan enfermedades hemorrágicas profusas. En cambio, la CPV2A, a pesar de que genera enfermedades gastrointestinales hemorrágicas, son más leves. ¿Sí? Espero que me comprendan ese punto. Eh, Eso es más que todo en cuanto a este tipo de etiología, ¿sí? Algo que también se me estaba olvidando, que se me estaba pasando por alto, es que se ha comprobado, ¿sí? Que el virus de la panleucopenia felina es capaz de generar daños a nivel eh, de caninos, ¿sí? Por lo que hay que tener mucha precaución cuando tenemos gatos con panleucopenia felina en el hogar y tenemos caninos, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera este parvovirus felino se podría adaptar al parvovirus canino si tenemos otros perros en casa. Perfecto, entonces siempre usted tiene que tomar la precaución de decirle al dueño que vigile al perro, ¿verdad? Porque puede generarse una infección del gato hacia el canino. Perfecto. En cuanto a la morbilidad y mortalidad, son morbilidades altas y son mortalidades altas, especialmente en cachorros. En cachorros vamos a tener morbilidades hasta del 100% y mortalidades que van a rondar en un rango de entre el 75 al 100%. ¿Cuándo van a ser más bajas? Cuando sean cachorros de 4 meses, de 9 meses. Pero en cachorros de 12 semanas, lo que podríamos observar son cardiomiopatías. Entonces, en cachorros con cardiomiopatías, el diagnóstico, el pronóstico es malo. Entonces, igual, si tenemos un cachorro que sobrevive a una cardiomiopatía, lo que va a suceder es que vamos a tener animales que le va a costar generar ejercicios, perros con arritmia, ¿estamos? Pero igual, va a sobrevivir, y eso es lo importante, pero la sobrevivencia es bien, bien bajita. En perros adultos, la mortalidad disminuye. Va a variar entre un 5% a un 40%. Estos porcentajes también tienen que ver mucho con el tratamiento, ¿verdad? Con el tratamiento que el veterinario genere o el tiempo en el que el cliente lleva al pacientito a la clínica. ¿Estamos? Las formas de transmisión
básicamente son tres, dos que son las más comunes, que es por contacto directo y por contacto indirecto. La infección por vía oronasal a través de fecas de animales enfermos. Eso es lo más común. Se ha aislado virus, parvovirus, tanto en saliva como orina, pero las cantidades son tan bajas que se cree que no hay una infección tal cual, ¿verdad? Tiene que haber una inmunosupresión bastante alta para que la dosis que haya en orina o que haya en saliva sea capaz de enfermar al perro. Pero sí vamos a encontrar ciertas cantidades de virus en estas muestras. También vamos a tener por contacto indirecto, ¿verdad? Cuando hay utensilios contaminados, ¿sí? Cuando hay la ropa, el vestuario del veterinario, por ejemplo, que el cliente o el paciente el cliente lleve al perro a la clínica y tenga parvovirus y luego llega a la casa y también hay otro perro, entonces en los zapatos es posible que haya parvovirus. De hecho, se cree que esta fue la primera forma en que se propagó la enfermedad, porque hubo una pandemia allí por 1978, ¿verdad? Entonces, se cree que fue por vestuario y ropa de las personas que estuvieron en una exhibición de caninos. Entonces, se sospecha que ellos llevaron la patología a todos los continentes. Es una teoría. También en cachorros se describe la infección neonatal o intrauterina, es decir, una transmisión vertical de la madre al neonato. Sí, en eso. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la patogenia, ¿sí? Tenemos que la entrada del virus al organismo animal es por vía oronasal, ¿sí? Y la fuente principal de partículas virales la constituyen las heces. Es decir, un animal puede salir a la calle y haya heces en la misma, entonces van a entrar por vía oronasal. Perfecto. Esa es una de las más comunes. También existe a través de ingestión de las heces o ingestión del patógeno, por ejemplo. También, luego de esto, se genera una replicación, ¿verdad? Es la primera replicación y esta se va a dar primeramente en el tejido linfoide, ¿verdad? Tejido linfoide, ¿como cuál? Como amígdalas, nódulos linfáticos y tracto gastrointestinal. Perfecto. Como el GALT, ¿sí? El tejido linfoide asociado al intestino, ¿sí? También placas de Peyer, por ejemplo, se encuentran muy asociadas a esta primera replicación. Después de esta primera replicación se da una viremia, es decir, que vamos a tener ya el virus a nivel sanguíneo y de manera sistémica, ¿verdad? Después de esta viremia se da la diseminación. La diseminación se da en células que tienden a multiplicarse rápidamente. En la siguiente diapositiva les voy a explicar qué células son estas, ¿sí? Y por qué es que se da más que todo en este tipo de células. No es al azar que se dé la mayor diseminación en estas células. Perfecto. Igual, algo que hay que tener bien claro, que al igual que parvovirus, en la enfermedad de panleucopenia felina, la patogenia es bastante similar. El periodo de incubación para el parvovirus canino es de 3 a 10 días, ¿verdad? Pero el momento en el que se encuentran los niveles más altos del virus es entre el día 5 al día 7, ¿perfecto? E incluso antes de presentar signos clínicos, ya los animales podrían estar eliminando el virus en heces, en orina, ¿verdad? Que es lo que hablábamos anteriormente. Eso más que todo. Les sigo explicando acerca de la patogenia en la siguiente diapositiva. Muy bien, continuamos hablando acerca de la patogenia, ¿sí? Yo les comentaba en la diapositiva anterior que el virus de parvovirosis se multiplica o se disemina mucho más en células específicas. Y estas células son aquellas que se relacionan con la multiplicación rápida.
¿sí? O con las mayores cantidades de mitosis que se les puede dar en ella. Y esto se debe a que estas células de rápida multiplicación poseen un receptor que se llama TFR, ¿sí? Que genera obviamente una recepción adecuada para el parvovirus. Entonces, al recibirlo y permitir que entre el virus, obviamente aprovecha la situación y se multiplica en ella, ¿verdad? ¿Y en qué lugares vamos a encontrar ese tipo de células? Bueno, las vamos a encontrar en 3 lugares específicos, ¿sí? En médula ósea, en células de la mucosa intestinal y en tejido linfoide. Perfecto. Estas son células en las que, como les repito, se dan multiplicaciones rápidas y donde se van a dar la mayor cantidad de diseminaciones del parvovirus. Perfecto. Y es aquí donde vemos más diseminación y por lo tanto se generan mayor cantidad de lesiones. Bueno, lo vamos a ver mucho más en la panleucopenia felina, pero les voy a adelantar un poco la situación, ¿sí? En el parvovirus, en felinos, sí genera lesiones a nivel nervioso. En perros, en cambio, no se ha visto ni lesiones ni que se disemina en tejido nervioso, ¿verdad? Porque también el tejido nervioso es uno que se está multiplicando continuamente, ¿perfecto? Pero en perros únicamente se han encontrado genes del virus, no así la proteína. Y si no hay proteína, no se efectúan las funciones normales de un ser vivo, en este caso del virus, del parvovirus, ¿verdad? Entonces, por eso, en perros no va a ocasionar problemas nerviosos, únicamente a nivel de médula ósea, células de la mucosa intestinal y tejido linfoide. Perfecto. Igual saben que afecta el miocardio. Aún no se sabe específicamente cómo se genera la fisiopatología o cómo se genera la diseminación específicamente en corazón. Solo se sabe que sí genera lesiones. Perfecto. Y es ahí donde se generan las mayores mortalidades o las mortalidades más sobreagudas. Perfecto. Ya. Entonces, como les menciono, genera lesiones. En médula ósea, ¿qué sucede? Genera leucopenias, ¿sí? Que suelen cambiar rápidamente o que son leucopenias de corto periodo porque es una enfermedad que va a dar paso a infecciones secundarias. Les explico luego por qué. ¿Sí? También se da daño en las células de la mucosa intestinal. Bueno, ustedes obvio que saben que uno de los signos clínicos más claros son la diarrea sanguinolenta, ¿verdad? Y esta se da debido a que hay problemas a nivel de las criptas de la mucosa intestinal. ¿Sí? Ella afecta a las criptas de la mucosa intestinal generando necrosis de la submucosa. Y básicamente cuando uno hace un estudio histopatológico a nivel intestinal en perros con parvovirosis, vamos a observar que estas criptas han desaparecido. Hay, como se podría decir, un barrido de estas criptas. Perfecto. También se generan situaciones de lesiones en las vellosidades intestinales. Y si hay disminución en las vellosidades intestinales, entonces va a disminuir la absorción de los alimentos. Y si hay disminución de los alimentos, va a haber diarrea y por lo tanto el animal, aunque llegase a comer en pocas cantidades, vamos a tener situaciones en las que se está eliminando completamente el alimento sin ser absorbido. ¿Sí? Entonces, una de las situaciones que debemos procurar es darle de comer de manera suficiente al canino, ¿verdad? Otro punto importante es que como hay un barrido o un acortamiento de estas vellosidades intestinales, es que se dan los sangrados, ¿sí? Es que se dan esas hemorragias a nivel intestinal, perfecto, o en las heces. Y también se ha observado que estas vellosidades intestinales tienden a fusionarse,
¿sí? Ven ustedes aquí unas vellosidades que andan por ahí partidas a la mitad o partidas en sus extremos. Entonces, en esos extremos ellas se fusionan y ya su funcionalidad no va a ser la adecuada. Perfecto. También el parvovirus afecta el tejido linfoide. Obviamente, tejido linfoide asociado al intestino, al GALT, que les mencioné anteriormente, nódulos linfáticos mesentéricos y placas de Peyer. Se menciona más que todo en esa parte del tejido linfoide ya órganos linfoides más asociados específicamente al nivel intestinal, al nivel gástrico. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, hay sangrado, hay lesiones, hay disminución de la parte inmunológica, entonces esto va a dar pie a que sí o sí existe una infección secundaria. Les menciono nuevamente la palabra disbiosis en estos casos porque hay un desequilibrio de la microbiota que va a haber a nivel intestinal. Bueno, y no pensemos solo a nivel intestinal, puede ser a nivel general, a nivel sistémico, porque si el sistema inmunológico no tiene la capacidad de luchar o de evadir a estos patógenos, definitivamente puede haber una septicemia, ¿verdad? Pero se atribuye más a nivel intestinal por este daño que se ha generado en la mucosa intestinal, ¿sí? Y que sabemos que gran porcentaje de la microbiota que existe en el organismo se encuentra a nivel intestinal. Entonces, esto conlleva a que hayan patologías secundarias. Y estas patologías son las que nos dan verdaderamente un serio dolor de cabeza en la clínica. Aunque seguramente el animal tenga poca cantidad de virus en el organismo, pero estos bacterias secundarias o virus que van a llegar de manera secundaria o concomitante van a generar o van a exacerbar la enfermedad como tal. Perfecto, entonces hay que disminuir también la situación de enfermedades infecciosas secundarias. Perfecto, por eso hay que aislar a nuestros pacientes, ¿sí? Aquí hay otro esquema que me parece muy bonito, ¿verdad? Lo copié por allí y explica bien específicamente. Ojo con este esquema, que me ha gustado mucho porque explica qué afecta y cómo afecta, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo se produce la infección? A través de la exposición oral nasal. Básicamente es lo mismo que les expliqué en las otras dos diapositivas, pero en una sola imagen, ¿verdad? Se da la exposición oronasal y se da como la primera replicación en el tejido linfoide regional. ¿Qué les decía? Tónsilas, amígdalas, placas de Peyer, eh, eh, nódulos linfáticos y también se va a dar la viremia, virus en sangre. Puede pasar tres cosas. Uno, se va a tejido linfoide, médula ósea e intestino delgado. Suelen pasar esas tres cosas casi siempre, ¿verdad? Entonces, si hay afectación en tejido linfoide y médula ósea, vamos a tener una leucopenia, una linfopenia, ¿verdad? Y glóbulos blancos bajos, perdón. Por lo tanto, si tenemos un glóbulo blanco bajos, vamos a tener una inmunodeficiencia. También va a haber afección en el intestino delgado, en la cual se va a generar una enteritis y por lo tanto una diarrea. Pueden pasar dos cosas. Uno, tenemos una sepsis secundaria causada por el aumento de bacterias que normalmente están en la microbiota y esa sepsis nos conlleva a la muerte. Se los mencionaba anteriormente. Pero también podemos tener recuperación. Eso va a depender del tratamiento y de muchos otros factores como la edad del paciente, la cantidad de la cepa, etc. Y otra cosa también que les decía es que afecta al corazón y otro tipo de órganos como el riñón, el hígado, el pulmón. Esto es en cachorros de menos de 12 semanas, ¿verdad? Cuando afecta a cachorros de esta edad, de menos de 12 semanas, perdón, vamos a tener este tipo de alteraciones cardíacas, específicamente miocarditis, que va a generar muerte súbita. Se dice que en 24 a 36 horas los animales han muerto, ¿verdad? Entonces es sumamente súbito, como dice ahí.
O también se puede dar que los animales sobreviven perfectamente, pero estos animales van a tener problemas cardíacos toda su vida, arritmias específicamente. Esta gráfica me gustó mucho porque sí se habla mucho acerca de que hay razas que son más susceptibles que otras. Y hasta cierto punto sí se ha visto, en este estudio se reflejó, lo van a ver, que por ejemplo los Rottweiler tienen un 22% de susceptibilidad a padecer de parvovirosis. Definitivamente, quienes han estado en la clínica han sido testigos de eso. Yo vi muchos Rottweiler positivos a parvovirus felino y en ellos se genera una enfermedad bastante seria. Estamos, aun cuando se da un tratamiento adecuado, los Rottweiler cuesta mucho levantarlos de la enfermedad. No es que no se pueda, se puede, pero cuesta un poco más. Posiblemente un periodo más largo de tratamiento o un periodo en el que hay que dejarlo mucho más tiempo en la clínica, ¿verdad? También, como segundo lugar, tenemos a los Golden Retriever, a los Chihuahua y a los Poodle. Otra raza que para mí es bien importante, que yo lo pondría dentro de esta gráfica, no sé, quizás ellos nunca no lo tuvieron ni siquiera en cuenta, es a la raza Pitbull. Los Pitbull, creo que es uno de los primeros pacientes que yo vi con parvovirosis, un Pitbull. Bueno, ya luego tienen el labrador, el doberman, el bull terrier inglés, el pastor alemán y los perritos de raza criolla también son susceptibles a la enfermedad, pero se fijan en un 7% de probabilidad de padecer la enfermedad. Eh, este gráfico también lo saqué de la misma investigación que estuve leyendo por ahí, de las edades en las que más son más susceptibles de padecer parvovirosis. La edad, el rango en la que más lo padecen es de 2 a 9 meses de edad. Eso la bibliografía ya lo dice, lo sabemos, y ellos tomaron eso de la bibliografía e hicieron el estudio. Ellos vieron que la mayor cantidad de pacientes que tuvieron con parvovirosis eran pacientes de aproximadamente 4 meses. Podemos ver acá que tuvieron 28.6% de pacientes que tenían una edad de 4 meses. Ya de 2, 3 y 5 meses el porcentaje disminuía a un 21.4% de pacientes. Ya en pacientes mayores, este porcentaje disminuyó, ¿verdad? Tuvieron menor cantidad de pacientes y fue un 7.1%. Esta investigación la realizaron en la Universidad de México, si no me mal recuerdo. Es una clínica de la Universidad de México. En cuanto a los signos clínicos, se han dividido en 3 cuadros, ¿verdad? El cuadro sobreagudo se presenta en cachorros de 4 a 12 semanas de edad. Este se caracteriza por disnea, por quejidos, por vómitos no productivos, por postración y muerte. Este cuadro sobreagudo es el que se caracteriza por generar las enfermedades cardíacas. ¿Estamos? Por eso es que les decía que generan una muerte súbita. Son animales muy jovencitos. En cuanto al cuadro subagudo, se caracteriza por una leve diarrea, que responde generalmente con facilidad al tratamiento. En este caso, el animal permanece como portador sano de la enfermedad. Y esa es una de las cosas que más nos preocupa en este tipo de cuadros subagudos. Uno puede pensar, no, solo es una leve diarrea. A lo mejor el dueño ni siquiera lo lleve a la clínica, pero sí va a poseer la enfermedad y va a ser uno de los mayores portadores que va a andar dispersando la enfermedad. En este caso, no hay alza térmica. ¿Estamos? Y este se da más que todo en animales de 1 año en adelante. Ya, el cuadro sobreagudo es el más común, es el que nos llevan a la clínica veterinaria, es por el que nos damos cuenta que sí hay parvovirosis, porque están los signos clínicos patoneumónicos de la enfermedad, ¿verdad? Esta se presenta en animales de 2 a 9 meses, lo que habíamos dicho en el gráfico anterior, y se presenta mayormente con signos clínicos tales como el vómito, que a veces son severos, ¿verdad? Uno ve vómitos que pueden alcanzar unos cuantos centímetros hasta metros, entonces son severos y explosivos, son muy, muy fuertes.
hay anorexia, definitivamente hay dolor a nivel intestinal. Entonces, los animales sienten decaimiento y no tienen hambre. Es esa anorexia marcada. Y presentan esta diarrea, característica diarrea, ¿verdad? Las heces inicialmente se presentan de color gris o gris amarillento, para luego contener cantidades variables de sangre. Otra cosa que hay que decir es que al principio se ven como unas heces únicamente mucosas. Entonces, posiblemente el dueño lo lleven a ustedes, el paciente, con una diarrea mucosa. Ustedes van a ver el mucus y todavía no van a ver sangre. Pueden ver la sangre de 24 a 48 horas después de que ha iniciado la enfermedad. ¿Estamos? Así que, ojo, que a veces se dan casos que el paciente, el dueño del perro dice, no, pero si mi perro tenía apenas una diarrea, no era tan severa como eso se enfermó aquí. No, no necesariamente, ¿verdad? Porque esa diarrea sanguinolenta se va a presentar de 24 a 48 horas que él ha comenzado con esa diarrea mucosa. Así que hay que decírselo también al dueño. Porque muchas veces culpan a la clínica, muchas veces culpan al veterinario y culpan de algún tipo de descuido. Mire, usted descuidó a mi perro y no tenía esa diarrea sanguinolenta. Él se ha venido a enfermar acá. No, ese es el proceso normal. De mucosa pasa sanguinolenta. También la temperatura puede alcanzar unas pirexas de 40 y 41 grados centígrados. Son temperaturas elevadas. En el caso especialmente de animales jóvenes. El recuento de serie blanca presenta leucopenia, especialmente durante los primeros de 4 a 5 días de la enfermedad. ¿Se fijan? Es una leucopenia sumamente corta. 4 a 5 días, es un día únicamente que uno podría decir, ok, aquí hay una parvovirosis y se puede saber por esta leucopenia. No, no es tan fácil de diagnosticar por un hemograma, a diferencia de la panleucopenia, ¿verdad? Que presentaba una panleucopenia sumamente bajita. Aquí se puede dar la leucopenia, pero en este periodo. Si el paciente le lleva, si el dueño lleva al paciente en un periodo que no es este, no puede encontrar todo lo contrario, una leucocitosis acompañado de una linfocitosis. ¿Por qué? Porque la parvovirosis se encuentra acompañado por una enfermedad secundaria de origen bacteriano. ¿Estamos? Entonces, no es característica la leucopenia, desgraciadamente. Se menciona mucho en la bibliografía, sí, pero tienen que llevarlo en un periodo exacto. O tenemos que realizar el hemograma en un periodo exacto para poder decir que plenamente estamos ante un cuadro de parvovirosis. ¿Cuándo vemos leucopenia? Perdón. En algunos casos clínicos se han observado vesículas en la mucosa bucal, cuya ruptura produce ulceración. Yo nunca lo he visto en parvovirosis, ¿verdad? Me imagino que alguno de ustedes puede ser que sí, pero yo jamás lo he visto, entonces no es tan común. En cuanto a las lesiones, vamos a observar que la gran parte de ellas se encuentran a nivel del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, podemos hablar que las mayores lesiones se encuentran en el intestino delgado. Por ejemplo, los vamos a encontrar más específicamente en ilio y yeyuno, ¿verdad? Nos olvidamos un poco del duodeno porque no se ven lesiones específicas en duodeno, sino que en ilio y yeyuno, ¿verdad? ¿Qué lesiones vamos a ver? Vamos a ver que están flácidos, están congestionados y poseen hemorragia subserosa. Suelen verse hasta cierto punto áreas necrosadas, pero es bien poco. El lumen del intestino suele estar vacío o contener exudado. Bueno, va a estar vacío porque definitivamente hay diarrea, hay vómitos, entonces vamos a ver que cuando al momento de hacer necropsia que están vacíos completamente. Los linfonódulos, vamos a ver específicamente más daño en los mesentéricos, pero pueden observarse o pueden examinarse también los submandibulares. Obviamente es un área donde hubo una replicación, ¿verdad? Y fue la primera línea de defensa que se pudo haber dado. Estos van a estar aumentados de tamaño, van a tener petequias y van a estar edematosos. También
a nivel de histopatología, algunos patólogos han identificado necrosis en médula ósea, necrosis en la región cortical del timo y atrofia del órgano, especialmente en perros jóvenes, ¿sí? Por eso mismo que es la primera línea de defensa contra el patógeno. Entonces, en cachorros puede presentarse algún tipo de atrofia. También puede verse a nivel del miocardio esas fibras blancas a nivel cardíaco. Se van a ver unas fibras blanquecitas que se ven por ahí. Más o menos se nota en la imagen. También se va a ver congestionado el vaso. Cuando hay afección de tipo cardíaca, podemos ver problemas a nivel hepático, ¿sí? Podemos ver ascitis, podemos ver un edema pulmonar por la misma patología cardíaca. Son de las lesiones más comunes. Ese tipo de lesiones van a verse más que todo en animales jóvenes, ¿sí? En perros de 12 semanas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este tipo de lesiones a nivel o causadas por una enfermedad cardíaca. En cuanto al diagnóstico, vamos a saber que hay varios tipos de diagnóstico. Hay PCR, hay ELISA, ¿verdad? Yo únicamente les traje o les voy a mencionar dos aquí en la clase, ¿verdad? Que es el aislamiento viral. Para su realización se utilizan preferentemente, la muestra es la feca, las heces. Se van a diluir en medio hígado, ¿verdad? Para obtener más que todos los virus y deshacernos de otras cosas que tienen las heces, de otros compuestos que la posean. Se van a centrifugar, por lo tanto, se obtiene el sobrenadante y se filtra, ¿verdad? Se inocula en cultivos celulares de riñón, tanto de canino como de bovino. En esos dos en ese tipo de células se pueden cultivar. Se detectan los antígenos virales. Lo que vamos a ver son antígenos virales mediante la técnica de inmunofluorescencia, es decir, que lo que vamos a ver, así como en la rabia, que se generaba una inmunofluorescencia a través de una tinción específica. Se puede observar el antígeno viral que el parvovirus posee, ¿sí? También se generan pruebas serológicas y esa es una de las formas en la que también se hacen las vacunas, para saber hasta qué punto podemos crear la protección cuando se genera con parvovirus. Mediante la prueba de inhibición de la hemaglutinación, a través se parece mucho a la que se hace con Newcastle, ¿verdad? Y se puede demostrar la presencia de anticuerpos que inhiban la hemaglutinación de eritrocitos porcinos por el parvovirus canino. Es muy similar, se hace bastante similar al que se hace en Newcastle. Bien, se produce a nivel de hemograma o cuando usted realice una prueba de hemograma, vamos a tener leucopenia debido a la neutropenia y a la linfopenia. Esto debido a los problemas generados por el virus a nivel de médula ósea, a nivel de vaso, bueno, a nivel de órganos hematopoyéticos, ¿de acuerdo? También pueden tener anemia debido a la hemodilución generado por la fluidoterapia, igualmente por el problema de la replicación viral en algunos órganos hematopoyéticos y obviamente también van a tener anemia debido a las hemorragias intestinales que se presentan durante la enfermedad. Asimismo, se generan trombocitopenias debido a una disminución en la multiplicación normal de la trombocitopenia. Bueno, o no es que hay, debido a siempre el mismo virus, es que se genera esta multiplicación alterada de los trombocitos. Así que van a tener estas tres respuestas a nivel de hemograma. Si ustedes también hiciesen una prueba bioquímica, que es lo más recomendable, van a tener casos de hipopotasemia. La hipopotasemia o la disminución de potasio a nivel sanguíneo
va a demostrar algunos signos clínicos, tales como la debilidad muscular, una parálisis en ilio, ¿verdad? También puede generar arritmias cardíacas. Así que hay que hacer estas pruebas bioquímicas en las cuales se evalúen tanto el potasio, el sodio, el cloro, ¿verdad? Y obviamente la proteína. También vamos a tener hiponatremia y hipercloremia. En estos tres casos, o incluso la hipoalbuminemia, se genera debido a los vómitos, a las diarreas y a la anorexia que se genera durante el proceso de la enfermedad. También pueden tener aumento de urea, creatinina y fósforo inorgánico, razones por las cuales deben tener mucho cuidado con el manejo de medicamentos que pueden ser nefrotóxicos o que generan algún tipo de daño a nivel renal por estos aumentos de urea, creatinina debido a pérdida de líquidos que se generan durante el proceso infeccioso. Entonces, tienen que estar conscientes de suministrar o de administrar medicamentos que no vayan a afectar más de lo que ya se encuentra afectado nuestro canino. ¿Sí? Pero bueno, un diagnóstico diferencial también, los diagnósticos diferenciales se generan específicamente, hay varias enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Eh, que son muy similares a parvovirus. Por ejemplo, el más común y en la que más nos podemos confundir es con coronavirus canino. Tiene una gastroenteritis hemorrágica bastante similar. También puede ser el distemper canino, la gastroenteritis parasitaria, ¿verdad? Especialmente porque al principio vemos esas heces que son mucosas. Entonces podríamos pensar que también es una gastroenteritis parasitaria. Eh, Otra cosa con la que podemos diferenciar es la gastroenteritis bacteriana. Y uno de los problemas que sucede con la gastroenteritis bacteriana es que cuando hay parvovirus, también puede generarse una gastroenteritis bacteriana. También la intoxicación, en especial por los vómitos. Imagínense cuando tenemos una intoxicación por chocolate, las intoxicaciones son así de explosivas, ¿verdad? También cuando hay obstrucción intestinal, podemos ver algún tipo de sintomatología parecida, especialmente por las hemorragias que se dan a nivel de intestino. Eh, ¿Qué sucede? Cuando tenemos la sospecha de que sea parvovirus, hagamos la prueba rápida, no nos estemos complicando la existencia, ¿verdad? Bueno, antes que nada tenemos que poner fluidoterapia y al mismo tiempo realizar la prueba rápida, no sin andarlo pensando mucho. Y esperemos que el paciente, que el dueño del perro tampoco lo piense tanto, ¿verdad? También la parvovirosis genera una rápida evolución de la enfermedad y también por la historia clínica, que si tiene vacunas, que si no tiene vacunas, que se salió a pasear a un parque o a un lugar donde la enfermedad es endémica, ¿verdad? Uno ya sabe más o menos en qué momento llegan pacientes de manera endémica a la clínica. Uno dice, oh, y otro paciente con parvovirus. Suele pasar, especialmente cuando tenemos la clínica ubicada en un lugar específico. ¿Estamos? En colonias. En colonias eso suele pasar. Ah, otro perro con parvovirus. Seguramente fue al parque. Entonces, como les decía, una de las que el diagnóstico diferencial con el que más se debe realizar es por coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus se caracteriza porque genera decaimientos moderados. Genera anorexia y fecas que son pastosas y del mal olor. En las fecas suelen haber mucus y cantidades variables de sangre, igual que en la de la parvovirus. Una de las características importantes de este cuadro es que en algunos casos se observa una coloración anaranjada en la feca. Muchas veces es bien diferenciable el color de las heces en coronavirus. A veces, siempre y cuando no se generen las hemorragias, pero si ya se generan hemorragias, cuesta mucho diferenciarlo, ¿verdad? Pero en ocasiones sí se puede ver una coloración de heces anaranjadas. Pero ¿qué va a diferenciar exactamente una de la otra? Es que, por ejemplo, el coronavirus no presenta leucopenia. Si hacemos el hemograma en el momento preciso, nos va a dar una leucopenia cuando hay parvovirosis, mientras que con coronavirus no hay esa leucopenia.
Otra cosa es que el periodo de incubación del coronavirus es más corto, es de un día, día y medio, de 24 a 36 horas. Mientras que yo les mencionaba que en ocasiones, que el periodo de incubación de parvovirus es de 3 a 10 días. Pero ¿qué sucede con coronavirus? Que también puede llegar a tener un periodo de incubación que según la literatura para coronavirus es alto, ¿verdad? Podemos ver periodos de incubación de coronavirus de 5 días. Pues ahí es donde nos podemos confundir entre parvovirus y coronavirus. ¿Cómo vamos a saber el periodo de incubación? Le preguntamos al dueño, bueno, si es un perro que no sale, entonces le podríamos preguntar qué día específicamente lo sacó al parque. Bueno, el problema es cuando es un perro que sale todo. Hay gente que saca a sus perros todos los días a que excrete en la calle. Y lo saca deliberadamente y el animal anda ahí. Entonces, ese tipo de animales sí cuesta mucho más la anamnesis, porque no sabemos qué día se pudo haber infectado. Pero si es un perro con un dueño responsable que lo saca cada cierto tiempo, ¿verdad? O que sabe específicamente qué día lo sacó y desde ese momento ya lo vio un poco enfermo, entonces uno puede detectar el periodo de incubación, ¿verdad? Porque coronavirus es un periodo de incubación mucho más corto, de 24 a 36 horas. Que nos quede claro eso. Bueno, si bien yo no anduve mucho con la parte diagnóstica. ¿Por qué? Porque yo sé que en el área clínica lo primero que vamos a utilizar es el SNAP. No vamos a andar haciendo PCR, no vamos a andar haciendo aislamiento viral. En el área clínica somos más prácticos porque necesitamos una respuesta rápida, ¿verdad? Especialmente en una enfermedad donde lo que mata es la deshidratación. Entonces, necesitamos saber rápidamente si es parvovirosis. Entonces, ¿qué utilizamos? Una prueba rápida de SNAP. En el país lo que más se encuentra es la marca IDEX. Entonces, eh, creo que es lo más rápido. Entonces, por eso no me anduve con mucho cuento de PCR ni ELISA, porque sé que en la vida práctica lo que vamos a utilizar más fácilmente es esto. El SNAP se basa en detectar un antígeno proteico de superficie del CPV, del CPV2, ¿verdad? Eliminado en las heces de perros infectados por CPV. Lo que va a detectar es el antígeno, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no hay problema de tener una respuesta cruzada por las vacunas, ¿sí? Porque se detecta el antígeno. Entonces, lo que si fuera detección de anticuerpos, podría haber algún tipo de respuesta cruzada por la vacuna. Pero en este caso, no va a haber ningún tipo de respuesta cruzada por vacuna. La muestra que se requiere es materia fecal canina. ¿Estamos? La muestra debe estar a una temperatura ambiente. ¿De qué temperatura? De 18 a 25 grados. Se puede congelar, se puede helar nuestra muestra, sí se puede, ¿verdad? La podemos mantener a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Pero ¿qué sucede? La única cantidad de tiempo que va a sobrevivir son 24 horas, ¿verdad? Si tenemos refrigerado todo nuestro kit y la muestra, hay que llevar la temperatura ambiente. Siempre hay que manejarla a una temperatura de 18 a 25 grados centígrados al momento que hagamos la prueba. El periodo en la que la eliminación del CPV, del virus parvovirus, en las heces suele situarse entre los días 4 y 7 posteriores a la infección, ¿verdad? Y generalmente se correlaciona con la aparición de los signos clínicos. ¿Qué sucede? Que antes de eso es posible que no haya una cantidad suficiente de antígenos, ¿verdad? Y después, allá por el día 8, por el día 10, si realizamos la prueba, o antes del día 4, es posible que nos dé negativo, porque las cantidades de virus eliminadas en las heces son menos. Entonces, tenemos que realizar si es posible, 2 veces la prueba para estar bien seguros de que es un parvovirus. ¿Sí? Igual, el tratamiento casi siempre va a ser el mismo cuando tenemos coronavirus. Entonces, también eso es una cosa bien importante. ¿Estamos? Pero el tratamiento tenemos que instaurarlo, sí o sí. Y también es importante dar una respuesta al cliente, decirle, sí, mire, es parvovirus. ¿Estamos? Ya, vamos a hablar un poquito de tratamiento. Yo sé que ustedes saben bastante acerca de los tratamientos y cada quien va a tener un tratamiento clave o específico que le ha funcionado durante la clínica. Los tratamientos
son en general bastante encontrados en los libros, ¿verdad? Y son a criterio médico. ¿Sí? Eh, como tal, no existe un tratamiento antiviral contra parvovirus, ¿verdad? Por lo tanto, el tratamiento que se puede proporcionar es un tratamiento de soporte al paciente. ¿Qué significa eso? Si el perro está vomitando, si el perro está con diarrea, lo primero que vamos a hacer es hidratarlo, ¿verdad? Si está perdiendo sangre, pues se tiene que generar algún tipo de suministrar sangre o algún tipo que ayude a generar sangre. Otra cosa que les tenía que decir es que como hay pérdidas sanguíneas, muchas veces el recuento de glóbulos rojos está bajo, pero es por esa misma cantidad, es obvio, de pérdida sanguínea que se está teniendo durante la hemorragia de la diarrea. Se suele sugerir colocar sangre entera, ¿verdad? ¿En qué dosis? De 10 a 20 ml por kilogramo de peso. La vía de administración, obviamente intravenosa, y el intervalo en horas va a depender del médico, ¿verdad? Yo la pondré 1 o 2 veces al día, va a depender también de qué tan crítico esté nuestro paciente. El plasma que se sugiere colocar es plasma hiperinmune de un perro que ha tenido parvovirosis 6 meses previo a que nos dé el plasma, ¿verdad? Ya tuvo que haber sufrido la enfermedad y haberla superado. Media vez se generan anticuerpos, entonces nos quedan en el plasma y esto es lo que se va a dar al perro que ahora está enfermo. ¿En qué dosis? De 8 a 10 ml por kilogramo de peso. Igual es vía de administración intravenosa. Y también queda a intervalo en horas, es criterio del médico. También el fluido con coloides, esa tiene que ser una fuerte, la fluidoterapia tiene que ser bastante fuerte. Se puede dar cada 2 horas, cada 3 horas, va a depender del veterinario también. La fluido con coloides, la dosis es de 20 ml por kilogramo de peso. Esta va a ser definitivamente intravenosa. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, ¿qué está sucediendo en la enfermedad de parvovirus? Bueno, está vomitando, por lo tanto, hay que dar un antiemético, ¿verdad? Está sangrando, hay que dar un hemostático para disminuir el sangrado. Y definitivamente va a haber una infección secundaria. Entonces hay que dar un antibiótico. Estamos como antiemético y les traigo 2 sugerencias. Uno, la clorpromacina, ¿verdad? Normalmente una veterinaria lo primero que utiliza son la metoclopramida. Bueno, la metoclopramida en enfermedades gastrointestinales como la que se genera en la parvovirosis está contraindicada, ¿verdad? Por favor, recuerden no usar metoclopramida o se llaman procinéticos cuando haya una enfermedad gastroentérica hemorrágica. Justamente es lo que el cuadro de signo clínico que vamos a tener con parvovirosis felina. No usar metoclopramida cuando haya parvovirosis, jóvenes. Tampoco se recomienda mucho en panleucopenia felina. ¿Sí? No procinéticos en parvovirosis. Se lo dije como 5 veces ya, pero espero que se les quede. Entonces, por lo tanto, ¿qué antieméticos pueden usar? Una clorpromacina. ¿En qué dosis? En dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, que puede ser administrado vía intramuscular o subcutánea. Y se puede dar a intervalos de 6 a 8 horas. Va a depender de qué tanto esté vomitando nuestro perro. También otra que se sugiere son el caolimpectina. ¿Qué sucede con el caolimpectina? Que además de ser antiemético es un protector gástrico, ¿verdad? Entonces vamos a estar protegiendo a nuestro perro en ambos sentidos. Aquí la dosificación varía, ¿verdad? Varía bastante.
pero yo le traigo este más que todo como protector gástrico, ¿verdad? Porque hay diferentes dosis. Si quieren como antidiarreico, si quieren como protector gástrico, ¿sí? Entonces, la dosis como protector gástrico es de 5 a 10 ml por kilogramo. Esta es vía oral y lo pueden dar cada 6 horas. Como hemostático, he preferido yo el etancilato antes que la vitamina K. Les digo, cada quien tiene su forma de trabajar. Y a mí me gustaba mucho el etancilato. Entonces, ¿qué dosis podrían poner? De 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Esta se puede administrar tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular y se puede poner a intervalos de cada 8 horas. ¿Estamos? Y como antibiótico, ah, perdón, antes de pasar a los antibióticos, la clorpromacina hay que ponerla únicamente en animales que estén bien hidratados. ¿Estamos? Si de repente sienten que su perro no está bien hidratado, no den clorpromacina, den otro tipo de antiemético, ¿verdad? Incluso el diazepam está también indicado para procesos antieméticos, ¿verdad? Pero si ustedes se garantizan o se aseguran que su animal esté siendo hidratado cada 2 horas, cada 3 horas de manera adecuada, den clorpromacina. ¿Estamos? Lo más importante es que el perro deje de vomitar, porque si está vomitando, de nada va a servir que estemos hidratando. Bueno, va a servir hasta cierto punto, pero las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Estamos? Como antibiótico está el Ceftiofur. El Ceftiofur, ¿verdad? Si está bien, más indicado contra bacterias gram positivas, y me van a decir, pero E. coli es gram negativo, pero se ha visto que es capaz de ser bactericida contra Escherichia coli. Entonces, gram negativo, pero en general ha resultado ser un antibiótico de amplio espectro. Entonces va a eliminar tanto bacterias gram negativas como bacterias gram positivas. Y una de las que más nos preocupa a nivel gastrointestinal es E. coli, ¿verdad? Entonces, se ha visto que tiene muy buen efecto sobre E. coli. Entonces, contra E. coli, muy bien. ¿Qué dosis vamos a utilizar? De 2.2 a 4.4. La vía de administración es subcutánea y pueden ser a intervalos de 12 horas. También se mencionan intervalos de 24 horas. Cuando hay sepsis, jóvenes, que ustedes ya ven alguna ictericia, porque cuando ya hay sepsis vamos a ver ictericia. Entonces, ustedes pueden utilizar la dosis más alta, que es de 4.4 a intervalos de 12 horas. Pero, perdón, de 12, sí, de 4.4 cada 12 horas. Pero si ustedes tienen una bacteremia, lo pueden usar a dosis de 2.2 cada 24 horas, dependiendo de cómo ustedes ven a su paciente. Ya. En cuanto a la gentamicina, es un aminoglucósido. ¿Qué sucede? Los aminoglucósidos hay que ponerlos con cierta precaución en perros que estén deshidratados. ¿Por qué? Porque ya podemos ver un compromiso renal, ¿verdad? Una azotemia renal. Entonces, les sugiero que si ustedes van a poner un aminoglucósido como gentamicina está muy, muy utilizado a nivel gastrointestinal, se puede utilizar. Pero si ustedes van a poner un aminoglucósido en un animal que está deshidratado, en lugar de hacer un buen efecto, van a causar más daño. Entonces, por favor, al momento que pongan gentamicina, evalúen qué tan hidratado está su perro. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden evaluar qué tipo de antibiótico poner o si ponen 2 tipos de antibióticos distintos. ¿Qué dosis vamos a poner de gentamicina? Este va a ser de 2 miligramos por kilogramo de peso. La vía de administración puede ser intramuscular o subcutánea, en intervalos de cada 8 horas. ¿Estamos? Cualquier pregunta sobre la orden, ¿verdad? Por favor, háganme. Igual es todo el tratamiento, son sugerencias. Ustedes ya saben lo que les funciona. Igual, en los tratamientos siempre hay que estar cambiando, evaluando. Nuestros pacientes no son un experimento, pero sí hay que ver qué cosas diferentes nos puede ir funcionando o cómo ir mejorando nuestro protocolo ante ciertas enfermedades.
Bien, jóvenes, otro de los tratamientos que se recomienda, por ejemplo, como un antiemético, está el maropitán, que otra de las ventajas de la utilización del maropitán, aparte de funcionar como antiemético, es que también proporciona una analgesia de tipo visceral, ¿sí? Lo cual conllevará a mayor estado de bienestar en el animal. Perfecto, entonces esta se recomienda en dosis de 1 miligramo por kilogramo vía intravenoso a intervalo de 24 horas, ¿de acuerdo? En cuanto a otro tratamiento antibiótico que les he traído por acá es esta combinación de la utilización tanto de enrofloxacina como de marbofloxacina. En cuanto a la enrofloxacina, se usa en dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso vía intravenosa y a intervalos de 24 horas. Y el marbofloxacino en dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso intravenoso cada 24 horas. ¿Sí? Como les digo, este último es de tipo combinado. En cuanto a otro antibiótico que se podría utilizar en casos severos o críticos es el metronidazol. Y el metronidazol nos permitiría aplicar o proteger contra las bacterias de tipo anaeróbica. Entonces, ya en casos que sean muy críticos, que la diarrea sea tan severa que incluso podríamos tener algún tipo de bacteriemia, sepsis, se podría también utilizar el metronidazol. ¿De acuerdo? En cuanto a la prevención y control, bueno, ya saben que en cuanto a la prevención y control, lo principal, lo primordial que ustedes tienen que hablar con el paciente y decirle la vacunación. ¿Sí? La vacunación a partir de los 45 días de edad es lo principal. Esta genera una protección cruzada, es decir, que se pone CPV2 y genera cierta protección ante las otras tres subtipos, CPV2A, CPV2B, CP2C. Entonces, hay hasta cierto punto un enfrentamiento cruzado o una defensa cruzada. Ojo, no es 100% probable, no está 100%, ¿cómo les digo?, comprobado, ¿sí? Se ha comprobado que muchas veces los animales viajan a ciertas áreas y allá son capaces de obtener el virus, porque son otros subtipos. Por ejemplo, como les digo, en áreas como Latinoamérica se ha encontrado más el subtipo CPV2C, mientras que en otros países como Estados Unidos hay mucho CPV2A. Entonces, tienen que ver hacia qué se está enfrentando nuestro perro. Y si hay viajes de nuestros perros que llegan a la clínica, pueden pensar que la vacuna no fue suficiente para protegerlos contra algunos subtipos, ¿verdad? También hay que evitar el contacto con el virus. Los cachorros no vacunados no deben salir a la calle, ¿sí? Normalmente se tiene que vacunar al perro a los 45 días y luego se tiene que vacunar 15 días o 3 semanas después de que ya se había hecho. Entonces, el perro no puede salir hasta que tenga su segunda vacuna. Incluso después de su segunda vacuna, les sugiero que esperen otros 15 días para que se haya creado una inmunidad completa contra el parvovirus. Entonces, recomendarle al paciente no sacar al perrito hasta que ya tenga todo su plan de vacunación completo en general, ¿verdad? Tanto parvovirosis como otro tipo de enfermedades. Otras vacunas que protegen al sistema inmunológico. También la madre puede transmitir mecánicamente el virus a los cachorros, ¿sí? Durante el amamantamiento, durante los primeros días que está con él. Así que si la madre no está inmunizada, hay que sugerir que se vacune lo más pronto posible. Evitar vectores mecánicos en la comida de los cachorros. Es decir, que si tenemos alguna clínica, y eso suele pasar, de repente vemos que los perros, los gatos, no sé por qué, la manía de excretar en la misma comida, en el mismo comedor. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? O ese tipo de diarreas que se generan son explosivas. Imagínense, de repente
manchan todas las aulas o manchan todo el piso los animales que poseen la enfermedad. Entonces, no solamente van a manchar las aulas, van a manchar o a ensuciar comederos, bebederos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estos vectores mecánicos. Y tanto el veterinario como el que va a visitar al perro con un virus en general, no solamente el parvovirus, debe tener la precaución de desinfectarse a salir del área, ¿verdad? Porque si no, somos los primeros que vamos a transmitir las enfermedades. ¿Estamos? Entonces, eso en cuanto a prevención y control. Igual, tener la precaución de que si nuestro animal, nuestro perro posee la enfermedad, que nos salga por lo menos los primeros 2 meses, aunque ya se haya curado, ¿verdad? Aunque se haya curado, aunque no tenga ningún signo clínico, la infección está ahí y el animal se ha comprobado que puede eliminar en las heces el virus hasta por 3 meses. Entonces, pedirle al paciente que no saque, pedirle al dueño del perro que si ya se recuperó, si bien es cierto que se recuperó, que por favor no lo saquemos, porque va a ser portador de la enfermedad por un buen periodo de tiempo. Entonces, si él es considerado, si él es consciente, entonces no va a sacar a su perro, porque eso implica enfermar a perros de muchas áreas, de muchos lugares. Entonces, decirle, se curó, pero por 3 meses, 4 meses lo va a tener en su casita, no lo saque, aunque el pobre esté aburrido, juegue con él en la casa, pero evite que salga, porque va a ser portador de la enfermedad. ¿Estamos? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí haría la clase de parvovirus, misma que es la última que se va a evaluar para su examen de tipo práctico del día jueves. Estudien mucho, cualquier duda, estoy a la orden. Saludos.